buenas noches, mi nombre es Victoria Quintero y hoy estamos reunidos con Magda, Fabio y Johan para compartir alguna reflexión que nos ayude a entender la finalidad del curso Pensamiento Contemporáneo. Por otro lado, cada compañero va a dar una opinión, una reflexión crítica sobre las 5 preguntas que el profesor nos, nos indicó para entender un poco la finalidad de esta materia. Primera pregunta, ¿cómo cambia la psicología contemporánea a la luz de las nuevas perspectivas vistas en clase? Pues bueno, primero que todo, como nosotros sabemos, la psicología es una ciencia que estudia el comportamiento humano y los procesos mentales. Por otro lado, la psicología contemporánea es una rama que se enfoca en lo clásico, en basarse cómo se desarrolló la psicología a medida de los tiempos como una disciplina científica. Bueno, pues como podemos evidenciar, la psicología influyó bastante en el desarrollo del ser humano, ya que se ha podido evidenciar que a través de los tiempos, ya sea en la edad antigua, en la edad media, en la contemporánea, se ha podido evidenciar que la historia se ha repetido y que por eso ha influido bastante en el desarrollo del individuo, ya sea mentalmente o su conducta hacia ciertos ambientes. Un aspecto importante que puedo resaltar de esta materia es que el profesor utilizó los análisis de medios como un componente para ver la contextualización de lo que era influido la antigüedad y cómo ha influido también en esta época. Por eso implementó noticias actuales que podamos entender los cambios o las trascendencias que ha tenido el ser humano y que también qué factores ha intervenido en ellos. No es lo mismo una persona que se ha criado desde pequeño de unas conductas ciertas a las que el niño de esta época se ha transformado. Entonces es importante entender esto como un aspecto de que la población o la comunidad como tal del individuo es diversa. Hay muchas perspectivas diferentes que el psicólogo tiene que tener como finalidad entenderla y saber por qué ha cambiado la contextualización o la mundialidad y por qué o qué factores ha cambiado esta sociedad. Los maestros de la sospecha nos dan una gran enseñanza, porque nos dan una visión diferente a como estábamos acostumbrados a verlos. De pronto aprendimos a ver el Freud más cultural y que no es simplemente el psicoanálisis, sino que detrás de todas esas neurosis que él narra hay una gran tradición cultural de la enfermedad. De Marx y su relación con la psicología, conviene remontar a la obra propia de él, Marx, y su relación con el psiquismo, como algo esencialmente social, fundado en la actividad concreta y en las condiciones materiales de la vida. Tenemos la tendencia a negar nuestra historia y la poca costumbre de estudiar fuera de nuestro ámbito. Si bien la autorreferencia es una tendencia inevitable en cualquier disciplina, y no estaría de más leer a filósofos y sociólogos que han sido mucho más lúcidos para caracterizar una época que tiene un enorme impacto en la psicología. Por ejemplo, está Foucault, Tourinan, Habermas. Suelen ser simples desconocidos para la mayoría de los psicólogos, sin embargo sus lecturas nos permiten en parte entender la enorme expansión de la psicología ha experimentado en las últimas décadas. Considero que hay grandes enseñanzas que han dejado los últimos autores que vimos en clase. Por ejemplo, Foucault es un autor muy interesante. La razón fundamental es porque era alguien que se oponía al positivismo, al determinismo. Considero que es una gran enseñanza porque no se puede generalizar como lo hacen en las ciencias naturales. El hombre es un ser complejo, lleno de significados. Por ejemplo, el ser humano es un ser activo que construye significado alrededor de su entorno. Entonces por eso considero que no se puede generalizar. Eh, Otro autor que me deja una gran enseñanza es el de la modernidad líquida.
La razón fundamental es porque nos ayuda a entender las relaciones sociales que hay hoy en día. Por ejemplo, nos ayuda a entender que esta es una sociedad muy consumidora y que se ha vuelto menos productora. Prácticamente vivimos en una sociedad del consumismo que terminamos consumiendo cosas que a lo último no necesitamos. Entonces, pues nos ayuda a entender cómo han cambiado las dinámicas sociales en este último tiempo. Cada uno de los conocimientos obtenidos por medio de esta clase de pensamiento contemporáneo nos permite tener un panorama más amplio de cómo podemos poner en práctica todos los conocimientos obtenidos en nuestros campos aplicados. ¿Esto qué quiere decir? Al momento de nosotros estar en consultoría, al momento de estar nosotros en un consultorio clínico, en un consultorio jurídico, el hecho es estar practicando la psicología en sí misma como lo que es, podemos tener siempre claro, por ejemplo, el hecho de que la psicología y la salud mental no es un factor biológico únicamente. Se debe tener en cuenta también el hecho de que los contextos sociales influyen en el desarrollo de la salud mental, de que no es un cerebro enfermo, no es una mente enferma, son diferentes circunstancias sociales y biológicas que se han unido en determinados momentos y han generado dentro del ser humano diferentes afectaciones. Asimismo, han generado diferentes panoramas y repertorios dentro de cada uno de nosotros que nos hacen comportarnos y relacionarnos y reaccionar ante ciertos estímulos de determinadas maneras. Esta clase nos ha permitido no solamente obtener un panorama entre lo biológico, lo analítico y lo conceptual, sino que asimismo nos permite entender cómo podemos aplicar esto en la psicología como nuestra carrera.